Luego de haber reflexionado sobre la Constitución, continuamos conversando sobre las reformas constitucionales y este conversatorio que continúa entre negociadores de las dos partes que suscribieron los acuerdos de paz. Nos acompañarán diputados, negociadores de los acuerdos de paz, el exdirector ejecutivo de ANEP y negociador de los acuerdos de paz, siempre bajo la conducción del licenciado Daniel Olmedo, director legal de ANEP y miembro de la directiva del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Gracias nuevamente a las organizaciones que hacen posible este Congreso Valoremos Nuestra Constitución. ANEP, Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional, Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social, FUSADES, Fundación Nacional para el Desarrollo, FUNDE, Acción Ciudadana, Fundación Democracia, Transparencia y Justicia, DTJ y el Centro de Estudios Jurídicos. Estamos en el segmento de conversatorio sobre los acuerdos de paz y las reformas a la Constitución. Estamos por iniciar el conversatorio de las reformas constitucionales de 1991, producto de los acuerdos de paz. Tenemos acá presencialmente al general Mauricio Vargas, es licenciado en Administración Pública y diplomado en Ciencias Políticas, Seguridad y Criminología y Negociación, general de división retirado de la Fuerza Armada de El Salvador, miembro de la Comisión Gubernamental en rondas de las negociaciones de paz con el FMLN, firmante del Acuerdo de Paz el 16 de enero de 1992 en Chapultepec, México, miembro observador de procesos de Contadora y Esquipulas, facilitador en procesos de paz en Centroamérica y Colombia, y actualmente es diputado propietario por el Departamento de San Salvador. Tenemos en línea a la diputada Nidia Díaz, diputada de la Asamblea Legislativa por el Departamento de San Salvador actualmente. La diputada Díaz integró la delegación negociadora del FMLN en la primera reunión de diálogo en la ciudad de La Palma en 1984. Fue negociadora de los acuerdos de paz de 1992 en representación del FMLN, fundadora del FMLN instituido como partido político, es licenciada en Ciencias Jurídicas por la Universidad Francisco Gavidia y fue candidata a la vicepresidencia de la República. Muchas gracias a ambos. Posteriormente tendremos la conexión de otros miembros de la mesa de negociación de los acuerdos de paz. Tal vez para comenzar, general Vargas, la primera pregunta es si nos puede de alguna manera sintetizar cuáles fueron las principales reformas constitucionales que se acordaron en 1991 y cómo se llegaron a estos acuerdos. Bien, primero gracias por la invitación. Segundo, creo que hay que poner un pequeño preámbulo de esta conferencia que ustedes tiene un significado muy grande y es una iniciativa que se debería impulsar. Valoremos la Constitución. Reflexionemos, salvadoreños, porque la Constitución es como el aire. No se ve, pero sin él no se puede vivir. La Constitución es algo fundamental. Mediante ella podemos enfrentar cualquier cantidad de problemas que enfrente el país, pero las nuevas generaciones desconocen mucho de la historia, desconocen mucho de las luchas, desconocen mucho de sus costos. Yo creo que es necesario hacer cultura constitucional, porque en ella están nuestros derechos. Yo sí quiero decirlo con bastante claridad. No hay derecho constitucional sin historia constitucional. Y esta iniciativa que se han planteado, ojalá que no sea a flor de un día o el galán de noche, sino que sea una cultura permanente que podamos darla. La situación que vive El Salvador es una situación muy crítica. Tenemos que valorar la Constitución, como dice el título de la conferencia. Valoremos nuestra Constitución. Cuando la pregunta es casi cerrada, podemos decir que fueron 4 ejes fundamentales.
El primer eje fue la reforma de la Fuerza Armada. En la reforma de la Fuerza Armada, hablando muy sintéticamente, podemos decir que se trató de definir con mayor claridad el sometimiento de las Fuerzas Armadas al poder civil. Ese era como el nervio de la reforma. De ahí hubo se desprenden una cantidad de desarrollos que también se traducen en el nombre, el papel de las Fuerzas Armadas dentro de una sociedad democrática. Esa es la filosofía del cambio. Aquí hay que decir que para hacer una reforma de este tipo, como la que se hizo de la Fuerza Armada, se requiere mucha firmeza, se requiere enterrar aquello que es objeto de cariño y replantear la misión desde un concepto histórico. El segundo pilar, la seguridad pública, creación de la Policía Nacional Civil, separada del componente militar, creación de la Academia Nacional de Seguridad Pública. Pudiésemos profundizar más en esos desarrollos, pero no creo que sea necesario. Yo creo que hay que ir dejando los pilares y que la gente lo comprenda y no saturar de una cantidad de información que se pierde. El pilar de la Fuerza Armada, el pilar de la seguridad pública, el pilar de la reforma al sistema judicial, la forma de elegir a los magistrados, la parte del presupuesto, y de ahí se desarrollan otra cantidad de elementos. Y el cuarto pilar es el sistema electoral. La creación del Tribunal Supremo Electoral, sustituyendo al Consejo Central de Elecciones. Habría que poder explicar cada uno de esos pilares, pero definitivamente no creo que podamos llenar la cabeza de las personas de una cantidad de cosas. Yo sí quiero decirles que en la medida que hubo un desarrollo, ¿por qué se hizo una reforma constitucional? ¿Y por qué hubo este planteamiento? Yo creo que a medida que avanzaban los acuerdos de paz, llegamos a la conclusión que tenía que haber una reforma constitucional que contuviera estos 4 elementos como bases, aunque hay otros que son complementarios, porque había que incorporar al sistema jurídico del país un acuerdo de paz. Esta es la esencia de la reforma constitucional. Se tenía que establecer, incorporar un acuerdo de paz en el ordenamiento jurídico del país y por tanto había que reformar la Constitución. Hubo muchos problemas, pero definitivamente no me voy a referir a ellos. Sí teníamos 2 corrientes de pensamiento. La corriente de pensamiento político que decía que había que reformar el artículo que la reforma, y la otra corriente política que había que reformar puntualmente incorporando los aspectos directos de los acuerdos de paz. Y ahí fue la primera crisis, pero de eso creo que vamos a platicar más adelante, Daniel. Sí, muchas gracias, general. Y bueno, diputada, ahora que el general ha planteado los 4 ejes que fundamentaron esta reforma constitucional, tal vez usted nos cuenta del otro lado de la mesa cómo se gestaron estas reformas constitucionales, cuál era la visión que tenían ustedes y cómo fue la negociación respecto a estos 4 puntos. ¿Cómo que se le fue la...? Se desconectó. Hola. Diputada, le preguntaba que ahora que el general Vargas nos ha definido los 4 ejes, los 4 puntos que fundamentaban esta reforma constitucional de 1991, tal vez usted nos puede contar del otro lado de la mesa cómo ustedes veían estos 4 temas y cómo llegaron a acuerdos en estos 4 temas con su contraparte en ese momento. Bueno, decirte que primero un saludo, ¿verdad? Y muchas gracias por invitarme.
a participar en este importante seminario. Un saludo especial ahí al colega diputado Mauricio Vargas. Me alegra que esté acá. En primer lugar, decirte que la reforma constitucional que se produce a partir de los acuerdos de paz es para dar como una seguridad a los acuerdos. Muchos tuvieron rango constitucional, en su mayoría, y teníamos que dejarlos plasmados para que estos fueran ya, en un momento determinado, acuerdos de Estado, políticas que tenían que desarrollarse en el futuro también en leyes secundarias y en programas de gobierno. Esto fue muy importante. Nos fuimos dando cuenta de que era necesario garantizar para las generaciones y para que venían y para todo el país, para su estabilidad, hacer reforma constitucional. Creo que nos diferencia con otros países que no alcanzaron que los acuerdos tuvieran rango constitucional. En Guatemala hubo un referéndum, ¿verdad? O en el caso de Colombia, que ha quedado pendiente la reforma constitucional de todos los acuerdos. Esto es muy importante porque esta diferencia fue muy apreciada no solo por el pueblo salvadoreño, sino por el mundo entero. Nosotros en la mesa de diálogo que iniciamos en La Palma en el año 84, pues que pasamos dialogando 8 años, y 2 de ellos fueron negociación. Siempre salía en esa ocasión el punto de la reforma constitucional, en el sentido que cuando el presidente Duarte en el año 84 nos dio la constitución, que no tenía ni un año de haberse elaborado, pues estábamos hablando de octubre del 84, y nos dijo que nos acogiéramos a la constitución. Guillermo Ungo, que encabezaba la delegación FDR-FMLN, dijo en su vocería, expresó el sentir de todos nosotros. Esa constitución en ese momento le daba poder absoluto a la Fuerza Armada, al componente militar, y también limitaba los derechos. Entonces dijimos que a esa constitución no nos podíamos acoger. El siguiente diálogo en Ayahualo, la delegación de FDR-FMLN llevó una propuesta de reforma constitucional en materia de Fuerza Armada, pero no se pudo concretar y se suspendieron los diálogos. Y bueno, esto estuvo, como decía, en la mente, ¿verdad? Hasta que se inicia en el año 90 el proceso de negociación real, que donde estructuramos la agenda, eran 10 puntos. Me recuerdo que fue en Venezuela, donde estructuramos 10 puntos de la agenda, y uno era Fuerza Armada, otro derechos humanos, otro reforma del sistema judicial, otro reforma del sistema electoral, para precisar, ¿verdad? Entonces se vislumbraba que nos íbamos a meter en todo lo que es la conformación de un Estado. Y efectivamente, pues, todo el 90 y principios del 91 estuvimos poniendo de acuerdo. Cuando ya habíamos logrado ciertos acuerdos que todavía no estaban firmados, y había un tiempo perentorio, ¿verdad?, que no podíamos evadir. Si queríamos reformar la Constitución, había que hacerlo en el primer trimestre del 91, porque la Asamblea Legislativa de aquel momento terminaba su periodo en 91 e iba a ingresar otro grupo, otra legislación. Y así fue como se dieron jornadas intensas entre febrero, marzo, abril, también no solo con las partes, ¿vale?, con la intermediación de Naciones Unidas, sino que empezamos a dialogar con los partidos políticos, la interpartidaria, que se había formado como inmediatamente empezamos el proceso de negociación, allá por los meses de abril a mayo del 90. Entonces, ahí sí tuvimos amplios diálogos con los parlamentarios,
con los que estaban con representación legislativa en la Asamblea. Ahí es donde se va produciendo, a partir de los acuerdos políticos entre las partes, se va planteando la reforma constitucional. Al igual que el diputado Vargas, yo tengo que destacar como 4 aspectos importantísimos. La Fuerza Armada tuvo una reforma doctrinaria, fundamentalmente, en que se le establecieron sus misiones de la defensa de la soberanía, la integridad del territorio, y solo excepcionalmente, cuando el presidente lo solicite, va a usar la Fuerza Armada para mantener el orden para defender la paz. Esto está plasmado en el artículo 212, los 3 aspectos de la misión. Y también en el artículo que se refiere pues a las competencias propiamente del Ejecutivo, que tiene que ver con el papel que va a jugar el presidente en este punto, ¿verdad? Donde en el 159 de la Constitución habla de la defensa nacional y la seguridad pública, estarán adscritas al Ministerio diferentes de Seguridad Pública. Están a cargo de la Policía Nacional Civil, que será el cuerpo profesional. Entonces aquí empieza a diferenciar, ¿verdad? Porque el transcurso de la guerra civil, en un mismo ministerio estaban concentradas las 2 funciones, y ahí se diferencian. Van a haber 2 ministerios, ¿verdad? Inclusive al Ministerio de Defensa le da la posibilidad de elegir civiles, porque lo ve como una instancia, pues, que es, ante todo, una orientación, digamos, de carácter nacional, civil, de Estado, ¿verdad? De ahí vienen las otras partes, pues, que ya todos conocemos en cuanto a la OIE, que de ser una dirección de inteligencia militar pasa a una organización de inteligencia del Estado. Eso es muy importante, ¿verdad? Y hay otras reformas que se dan en materia de seguridad pública. Pues la seguridad pública se convierte en una instancia para defender y velar por los derechos de las personas y sus bienes. Esto es muy importante porque de ahí se va a configurar una nueva seguridad pública, que abarcará una nueva Policía Nacional y una Academia Nacional de Seguridad Pública. Esto quedó en la Constitución. También es importante ver la parte relacionada a la soberanía del pueblo, es decir, el ejercicio pleno de su decisión. Y esto se plasma en que va a haber una instancia también jurisdiccional, ¿verdad? El Tribunal Supremo Electoral. Entonces se suprime el Consejo Central de Elecciones, que era más administrativo, y pasa a ser el Tribunal Supremo Electoral, ente jurisdiccional con las funciones también administrativas. Ahí se plasma también que los partidos políticos van a participar en el proceso electoral, vigilando, ¿verdad? Y todos los ciudadanos van a tener derecho a ver sus nombres en los padrones como tal. Importantes. De ahí la parte de cómo hacer un órgano judicial más independiente, más soberano, ¿verdad? Y que cumpla su papel de pronta y debida justicia. Entonces, se habló de cómo debía estar la composición y cada cuánto debía ser electa los magistrados y de dónde debían venir las candidaturas. Quedó establecido, ¿verdad? Así es como cada 3 años cambia 1/3 de los magistrados, que vienen las propuestas de las asociaciones de profesionales, abogados, y también del Consejo Nacional de la Judicatura. Esto para dar más certeza jurídica. Y también se habló del Consejo Nacional de la Judicatura. Hubieron unas modificaciones también importantes para asegurar la cualificación y también el seguimiento del desempeño y también la depuración de los jueces, a manera de que sea pronta y debida justicia. Se le dio un 6% al órgano judicial del presupuesto nacional
para que garantizara la independencia, ¿verdad? Que no fuera presionado por ningún poder fáctico. También se creó la Procuraduría de Derechos Humanos como un ente, ¿verdad?, que iba a velar por los derechos de las personas y que ninguna instancia del Estado, ningún órgano del Estado atentara contra sus derechos, ¿verdad? Porque veníamos de tiempos muy difíciles donde hubo abuso de poder y se usó las instituciones del Estado para hacer valer sus intereses y a costa de violentar los derechos humanos. Entonces, la Procuraduría es un ente que le sirve a toda la población y también a que las instituciones se fortalezcan en sus competencias y deben a las personas, ¿verdad?, para los cuales se ha organizado el Estado, su consideración, ¿verdad?, sus derechos, ahora vigentes. Estas son las principales reformas. Quiero hacer ver también de que los titulares que elijan la Asamblea Legislativa para los cargos que tienen que estar al frente de las instituciones del Estado y los poderes, va a pasar por la Asamblea, pero los vamos a elegir por 56 votos. Antes era de 43. Solo quedó pendiente la Corte Cuenta, ¿verdad?, por otros factores que hubieron ahí que no dio la correlación de fuerzas para que también la Corte, como Corte pues, jurídica, se fuera electa por los 56 votos. Pero ahora todas y todos tenemos certeza de que la Corte Suprema de Justicia, Consejo Nacional de la Judicatura, el Tribunal Supremo Electoral, todo el Ministerio Público, son electos por 56 votos en base a los procedimientos también anunciados en la Constitución de la República. Esto es muy importante, ¿verdad? Cuando se dan estas aprobaciones, se dieron como el 30 casi de abril, 28, 29, 30 de abril, y logramos pues que la legislatura que estaba en ese momento levantara la mano, pues, en un consenso grande, pues, entre ellos y con los que estábamos en la mesa de negociación. Posteriormente, todas esas reformas fueron ratificadas entre enero y febrero del 92, una vez firmados los acuerdos de paz, y se creó la COPAZ. La COPAZ era la Comisión Nacional de la Paz, el 1 de febrero del 92, donde iban a estar todos los partidos políticos que tuvieran representación legislativa, las dos partes, pues la ONU y la Iglesia Católica. Allí, todas estas reformas constitucionales cobraron vidas en las leyes secundarias que se produjeron ahí, que ahora son ley de la República, casi todas las que se derivaron de los acuerdos de paz, y que tiene que ver pues con la reforma constitucional. Han pasado 29 años de aquel momento y seguimos pues en la ruta de seguir defendiendo lo logrado. No fue fácil, a la base de la reforma constitucional de todas las que se hicieron, particularmente de la Fuerza Armada, que somete la Fuerza Armada al poder civil, le da sus competencias y las fortalece, que ha sido una de las instituciones que ha jugado un papel bastante bien y que corre el riesgo en esta coyuntura histórica política de ser tergiversada su función y su mandato. Entonces estamos muy atentos, ¿verdad? Por supuesto, no logramos todo en las reformas constitucionales, porque la parte socioeconómica quedó pendiente. Creemos nosotros que lo que ya estaba, ya plasmado en la Constitución del 83, era bastante, nos daba para avanzar en un orden económico más justo. Sin embargo, en materia de algunos derechos, quedaba pendiente, ¿verdad? Y aunque los empezamos a proponer, no tuvieron la suficiente correlación en ese momento. Sin embargo, nosotros creemos que para avanzar a un Estado democrático de derecho que permitió esta refundación de doctrinas, conceptos, instituciones que se hizo al Estado, nunca debemos de olvidar que tenemos también cuentas pendientes en materia de los derechos económicos y sociales para lograr que esta Constitución sea lo más posible, ¿verdad? Sin embargo, como digo, lo que ya logramos y que puede ser perfectible, nosotros mismos decimos cuando hablamos de la Constitución y cuando estaba en el debate de su aprobación, hubo aquí un gran debate sobre el artículo 248,
porque un sector, ¿verdad?, del país, nosotros queríamos que se reformara el 248 en materia de que es un artículo muy restringido y pétreo, en el sentido de que no se puede dar en el orden político no puede haber reformas. Lo que se buscaba era mayor participación ciudadana. Metétele, no. Que, bueno, lo vamos a abordar en el otro tema. Pero sí, estamos pues a 29 años casi. Quizá 29 años de haberse producido la reforma. La ratificación fue a 28 años. Diputada, pero, tal vez nos guarda el tema del 240. Diputada, perdón que le interrumpa. Tal vez nos guarda el tema del 248, que es un punto que queremos reflexionar al final, que es un punto primordial. Sí, más adelante. Entonces, ya ese punto lo evaluamos después. Ya tenemos incorporado a don Salvador Samayoa. Don Salvador fue ministro de Educación en 1979. En 1980 se incorporó a las Fuerzas Populares de Liberación. Fue uno de los negociadores y firmantes de los acuerdos de paz. Posteriormente sirvió como presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública, director en Sociedad Sin Violencia, un proyecto apoyado por el Programa de Desarrollo de la ONU. Es un columnista activo y es miembro de la Junta Editorial del Diario de Hoy y es miembro de la Junta Consultiva de la Escuela de Gobierno y Democracia, ECADE, en la Fundación de Desarrollo Económico y Social, FUSADES. Don Salvador, muchas gracias por acompañarnos. Un poco le comento lo que hemos hablado. En general, de alguna manera esquematizó en 4 ejes cuáles fueron las principales reformas que se pactaron en el marco de los acuerdos de paz y que se aprobaron en el 91, y la diputada Díaz de alguna manera ha desarrollado cada una de esas reformas. Tal vez lo que quisiéramos que nos desarrollara usted es por qué fueron esas reformas las que se tomaron en cuenta en ese momento, cuál era la situación histórica en ese momento y por qué ustedes y su contraparte en la mesa de negociación pensaron que esos puntos eran los que meritaban una reforma constitucional. Bueno, la situación que teníamos era una situación de una deficiencia estructural de la democracia. No es que fuera una democracia en desarrollo, imperfecta, como decían, claro, imperfectas son todas las instituciones de la sociedad, pero ese no era el problema era que estaban obstruidos los conductos para la expresión libre de las ideas y la discusión, estaban obstruidos los conductos para acceder al poder de manera pacífica, con legalidad, porque veníamos de unos fraudes electorales grotescos y después vinimos de unas elecciones ya llegando al final de los 80, donde pues no había participado un sector importante político del país. Incluso cuando se convoca la Asamblea Constituyente del 83, que es la que íbamos a reformar, pues lo primero que hay que saber es que convoca la Constituyente una junta golpista. Hay que llamar a las cosas por su nombre. Y en segundo lugar, se da en un periodo de muy intensificada represión. En realidad, lo que había, me apego a los hechos históricos verificables, era una verdadera matanza de líderes y activistas populares, y se da en un momento donde prácticamente la totalidad de la oposición está en el exilio o en la clandestinidad. Entonces, de entrada, esa constitución tenía un problema de exclusión de un sector importante de las fuerzas políticas del país. Y mientras no remediáramos eso, creo que el tema del consenso nacional que debe respaldar una constitución estaba, digamos, muy debilitado. Por otra parte, como digo, la democracia tenía problemas estructurales. Aquí los compañeros Nidia y Mauricio Vargas, el general, han recapitulado las áreas en las que centramos la reforma. Sí, bueno, hay que saber que las elecciones venían siendo manejadas por un Consejo Central de Elecciones de 3 miembros, elegido por la Asamblea Legislativa, y por lo tanto en la casi totalidad de los casos era elegido por mayoría simple, es decir, era elegido por el partido que tenía mayoría en la Asamblea, que era el mismo partido de gobierno. Digamos, ahí era muy difícil que la
que las fuerzas de oposición o la pluralidad de las fuerzas políticas del país se sintiera garantizada con esa organización, y por eso modificar esa situación para que tuviéramos elecciones libres era importante. Y ya ven ustedes que hemos tenido, por supuesto, luces y sombras y problemas y todo, pero nadie ha disputado seriamente la legitimidad del poder emanado de las urnas por la reforma que se hizo. Luego los magistrados de la anterior sala dijeron que era inconstitucional que hubiera representantes de partidos, pero la pura verdad es que tanto en espíritu como en la letra de los considerandos y del texto y de la discusión de la reforma, queríamos que fueran representantes de partidos, porque era una democracia de tigres cuidando a tigres, y la mejor garantía que teníamos era esa. Pero bueno, el sistema funcionó por 30 años, pero estaba obstruida la democracia en la parte del acceso al poder por elecciones libres. Luego la justicia, no es que estaba obstruida, es que la justicia, con todo respeto a algunos protagonistas históricos de ese tiempo, pero era poco más que una broma de mal gusto, porque la Corte Suprema de Justicia, al igual que el Consejo de Elecciones, era elegida sus magistrados por mayoría simple y para periodos que coincidían con los periodos de gobierno, y los magistrados tendían a deberle, digamos, lealtad a quienes los elegían y a no tener la independencia necesaria para juzgar. Yo no creo que tuviéramos una incidencia como la que hemos tenido en estas, sobre todo en las últimas 2 décadas de la Sala Constitucional, en los recursos de amparo y de habeas corpus, con la independencia que se ha producido, con la capacidad de ejercer su papel contralor y de decirle al gobierno cuando ha hecho falta que ha procedido de manera inconstitucional. Esa posibilidad era simplemente inimaginable cuando los magistrados de la Corte los elegían por mayoría simple, los elegía el partido de gobierno para todo efecto práctico. Esa era una deficiencia estructural de la democracia, porque una democracia que no tiene controles de los poderes y sobre todo del poder ejecutivo del gobierno es una democracia que no es realmente una democracia. Teníamos, además de las elecciones y la justicia, el problema de la Fuerza Armada, que tenía un poder hipertrofiado. Ahí les decíamos, recuerdo, les decía Shafik en las discusiones que menos el poder de hacer llover y quitar la lluvia, tenía todos los poderes la Fuerza Armada. Y así decía el texto constitucional. Decía que la Fuerza Armada iba a garantizar el mantenimiento de la paz, lo cual ya es un problema porque ¿qué entendían o qué se podía entender por paz? Si prácticamente cualquier, digamos, oposición política era calificada inmediatamente como desestabilización, no como expresión legítima de ideas políticas. Entonces, una Fuerza Armada que iba a velar por la paz, pero además la Fuerza Armada tenía el rol expreso en el texto constitucional de velar por el cumplimiento de la Constitución y de las leyes de la República, así decía. Entonces, era el árbitro de todo lo que se hacía en el país, y eso era un poder completamente hipertrofiado que teníamos que corregir. Realmente el gran tomador de decisiones sobre el poder político en el país era la Fuerza Armada, todos sabemos eso, y por largas décadas de la historia de nuestro país. Esas son deficiencias estructurales de una economía, además del hecho de que la Fuerza Armada pues tenía bajo su mando la seguridad pública. Esas son las cosas que había que corregir en ese momento. Y digamos, a eso nos dedicamos. El FMLN, por supuesto, tenía una agenda más amplia que estos puntos, pero estos puntos se hicieron bien. Cuando uno discute si hay necesidad de una reforma constitucional, las cuestiones fundamentales son 2. La primera es que debe hacerse cuando es necesario proveer un consenso suficientemente amplio, creíble, limpio de la sociedad y de las fuerzas políticas. Si una constitución, por las razones que sea, llega a carecer de ese consenso, eso es motivo de reforma constitucional. Si también ya en lo sustantivo tiene obstrucciones serias al funcionamiento de la democracia, como era el caso a esa altura de finales de los años 80, principios de los 90.
Entonces creo que no por cualquier cosa puntual hay que estar abriendo la caja de Pandora y hacer reformas constitucionales, sino solo cuando de verdad son completamente necesarias para la estabilidad del país y para el funcionamiento de todas las instituciones del Estado. Uno de los puntos que quisiera destacar ahorita de su intervención es que usted señaló cómo en ese momento cuestionaban desde su posición la legitimidad de la Constitución del 83 y dijo porque se había gestado con exclusión de una importante fuerza política. Entonces, tal vez en ese marco general, le quería preguntar cómo ustedes veían ese cuestionamiento, la legitimidad de la Constitución que tenía la contraparte de la mesa, cómo lo veía usted en ese momento y cómo ahora, desde esta perspectiva histórica, ven esa legitimación de la Constitución que se habría formado con los acuerdos de paz y con las reformas del 91. Primero un saludo a mi querido Chamba, el pollo Samayoa. Mucho gusto, Salvador, un placer. Saludos, senador. Primero, decirle que en la exposición yo no voy a justificar o a desjustificar absolutamente nada. Nosotros sosteníamos, y eso lo hicimos presente, porque el tema valoremos la Constitución nos lleva a tener que aceptar que mediante ella se pueden enfrentar problemas y desafíos que enfrenta un país. Esa era mi tesis, sin pretender desconocer que había que hacer reformas puntuales para hacerla más funcional. En ese sentido, nosotros veíamos que por primera vez podía verse un cambio de la Constitución que no llevara a intereses espurios, sino que contribuyera a un anhelo largamente ansiado por la población, que era, 1, consolidar la paz, 2, fortalecer el Estado democrático y de derecho constitucional. Esa era nuestra teoría. No teníamos anticuerpos ni veía amigo, enemigo. Veíamos un problema y así lo analizábamos. En ese sentido, nosotros creíamos, decía, en la valoración del texto constitucional, que hubo muchos problemas ahora, pero que no, creo que me voy a centrar en valorar la función de la Constitución, porque ahora en mi país hay una violentación a la Constitución, hay una violentación hacia las leyes, hay un irrespeto a las instancias, a las instituciones, hay problemas de el irrespeto a la separación de poderes y no importa quién lo haga. O sea, yo siento en la versión de Chamba, siento que estamos retrocediendo 50 años en lo que se está haciendo ahora, porque Salvador retrató la situación de ese país. Podemos diferir en las causas, en los orígenes. Por ejemplo, cuando se dice había un poder hipertrofiado, sí se dice una dictadura militar. No. Si el artículo 211 de la Constitución, él mismo dice que le daba todas esas atribuciones, pero esas no se las puso la Fuerza Armada. Eso se las pusieron los políticos, que si eran buenos o eran malos en ese momento, que si estaban supeditados o no supeditados, si eran complacientes o no complacientes, esos son otros 20 pesos. Y el tiempo me ha dado a mí la razón de que los culpables éramos las Fuerzas Armadas y los políticos que dieron las órdenes están más impunes que cualquiera. ¿Y entonces qué? ¿Qué es lo que sucedió? El irrespeto a la Constitución. La Constitución perdió continuidad. La Constitución estuvo permanentemente amenazada. Y esa estabilidad de valoración de la Constitución se da con la firma de los acuerdos de paz. Ahí se valora el valor constitucional, porque todos entramos. Sin reforma constitucional no se podía incorporar
el acuerdo de la paz a la legislación salvadoreña. Tenía a fuerza que pasar por eso. Entonces, estamos dándole la supremacía, el valor constitucional a ello para darle forma a lo que vamos a hacer. ¿Cómo los alzados en armas ingresaban sin reforma constitucional? Independientemente que ahí estaban los factores psicosociales o estructurales que puntualmente había que cambiar para hacer más funcional la Constitución de ese camino hacia acá. Pasamos del 92, tal vez 5 o 8 años, y hemos comenzado a involucionar. Y lo que tenemos ahora es alarmante. El valor de la Constitución no está. Yo acabo de escuchar, yo no puedo cambiar la vida de 1000 personas por 5 si los tengo que fusilar. Si esto no nos llama la atención, definitivamente apaguemos la luz. Si no valoramos la Constitución en lo que es, apaguemos la luz. Teníamos diferencias en visiones con la contraparte que para mí la estabilidad es considerada como un atributo indispensable de la Constitución. Hay países que hacen adiciones, o sea, adicionan otros valores porque las sociedades van modernizando, se van cambiando, las situaciones cambian, hacen adiciones y hacen reformas puntuales, pero no hacen destrucción de la Constitución o el cambio de la Constitución que va para intereses abyectos que definitivamente son intereses espurios y personales, el continuismo, la reelección, quitar las cláusulas pétreas para que se haga cualquier cosa. Cuando no hay estabilidad, pueden variar los valores, los principios, los derechos, y eso es grave para cada persona. Eso no puede verse de una manera así tan superficial. Indiscutiblemente que en la narrativa de los acuerdos de paz, a mí me interesaba colocar que no había paz si el acuerdo de paz no se incorporaba a la legislación y eso ameritaba una reforma constitucional. Si es bueno, es malo, si es regular, si eran guerrilleros, no guerrilleros, tal cosa. Es más, se planteaba, por ejemplo, la hipertrofia del poder, pero ese poder estaba hipertrofiado con una reforma constitucional que, bien es cierto, fue excluyente de elementos de la sociedad. Eso está bien, eso se acepta. Pero también había una agresión al Estado, que estaba destruyendo el Estado, que si es legítimo o es ilegítimo, eso es otra cosa. Para mí, yo no voy aquí a venir a abrir las heridas del pasado, porque ya las conocemos. Yo quiero construir hacia el futuro, y la construcción hacia el futuro está en el respeto a la Constitución, en el respeto a las leyes, en la estabilidad que tiene que tener la Constitución y que entendamos que todos los problemas nacionales se pueden arreglar dentro de la Constitución y de las leyes. Tenemos el caso actual de la famosa pandemia. Eso se puede arreglar dentro de la Constitución y de las leyes. ¿Pero qué está pasando? ¿Caprichos? Entonces no estamos valorando la Constitución, no estamos valorando nuestra legislación. Estamos sobrevalorando nuestro personalismo y viendo prácticamente lo nuestro, única y exclusivamente. A mí pues me preocupa realmente que no se valore la Constitución y, como dije, no va a haber derecho constitucional sin historia constitucional. Y eso las nuevas generaciones, a la gente le importa muy poco. O sea, le dan un valor tan secundario al factor constitucional que es espeluznante, pues, ver ahora la defensa férrea del principio moderno de la separación de poderes que fue roto
flagrantemente con el 9 de febrero, que es un caso, es una fecha que no se olvida ni se debe repetir. Salvador, Nidia, mi persona, luchamos desde puntos diferentes para tener una valoración de la Constitución y un respeto completamente diferente. No es de héroes ni de villanos lo anterior, es del momento, si se quiere ver, pero lo cambiamos y cambiamos a lo que le tenemos cariño. A mí me tocó a participar en la reforma de la institución armada y me desprendí de lo que hice cariño para replantear su misión de una manera histórica que le diera una valoración. El prestigio institucional a este momento es altísimo. De donde nací, de donde estábamos, a este punto que estábamos pidiendo la abolición de la Fuerza Armada, pero por la no valoración de la Constitución y por el irrespeto a la Constitución del 9 de febrero, estamos regresando otra vez. Ya hay voces disonantes en la abolición de la Fuerza Armada. ¿Por qué? Por no valorar lo que es la Constitución, por no respetar las leyes. Y eso definitivamente es grave. Yo me quedaría en este comentario para interactuar con los colegas exponentes y valoremos el camino de la Constitución. Yo me acuerdo específicamente la razón por la cual corrimos. ¿Por qué? Porque en abril terminaba esa legislatura. Y si no la aprobábamos en esa legislatura, se iban a correr 3 años más. O sea que no iba a ser el 91, sino que el 94. Y la virtud que tuvimos como negociadores de superar las diferencias institucionales antes del fin del conflicto tuvo un efecto impresionante. Le dio solidez al cese de fuego. No hubo un tan solo disparo, ni hubo muertes en el cese de fuego. ¿Por qué? Porque supimos resolver las diferencias institucionales, la reforma constitucional. Valoremos lo que es la Constitución y démosle solidez a esas diferencias institucionales que tenemos actualmente dentro del marco de la Constitución, dentro del marco de las leyes y no dentro de delirios autoritarios o de cambios de la Constitución que se quieran hacer a rajatabla, pero que tienen un fin abyecto en un momento determinado y que mañana podríamos estar llorando. Perfecto. Diputada Díaz, en esta misma línea sobre el tema de cómo fortaleció la legitimidad de la Constitución las reformas del 91, usted en su primera intervención señaló de que cuando empezaron las negociaciones, el presidente Duarte puso eso sobre la mesa, de que ustedes tienen que aceptar la Constitución del 83. Entonces, tal vez don Salvador, creo que tenemos un problema técnico con la diputada Díaz. Tal vez, don Salvador, usted tal vez nos puede desarrollar cómo desde ese lado de la mesa vieron ese punto de la legitimación, cómo de algún momento estaban en desacuerdo con la Constitución del 83 y cómo fue ese debate interno para, bueno, acojámonos a esta Constitución bajo estas condiciones que fueron las que gestaron las reformas del 91. Don Salvador. Sí, es que la legitimidad del poder es absolutamente crucial y no hay legitimidad del poder sin controles y límites del poder. La gente común y corriente tiene la propensión de pensar que eso del Estado de Derecho, las instituciones, la Constitución, son unas cosas abstractas que no tienen nada que ver con su vida cotidiana. Bueno, tienen todo que ver con la vida cotidiana de todos los ciudadanos y a ver si se va enterando la gente. La democracia se define por el gobierno de mayorías, sí, pero esa es solo la mitad de la definición. El gobierno de mayorías con respeto a las minorías, no un individuo porque sacó el 50% más un voto
porque tenga una mayoría coyuntural, tiene derecho a pasar aplastando y atropellando los derechos y la dignidad de la gente, ni de los opositores, ni de nadie. La democracia, tal como dice el muy simpático adagio que se ha extendido a lo largo de los años, la democracia no puede ser dos lobos y un cordero decidiendo por mayoría qué van a cenar, porque siempre van a decidir cenar cordero, y entonces al cordero se lo va a llevar la tristeza si con ese concepto, si el cordero como minoría no tiene derechos, lo van a trasquilar y se lo van a cenar en todas las ocasiones. Entonces, este es un tema que la gente debe entender. Por ejemplo, ¿cuál es el límite para que el poder, sobre todo cuando es un poder caprichoso, arbitrario, autoritario, no le arme tamales a cualquiera, a cualquier empresario, a cualquier intelectual opositor, a cualquier medio de oposición, que le arme tamales y que utilice la acusación judicial como arma política arrojadiza para desactivar, intimidar a opositores políticos? ¿Cuál es el freno que tiene un gobernante que tiene voluntad de hacer eso? El freno está en la Constitución. La Constitución es la que nos protege de los atropellos y de las ilegalidades del poder. La Constitución es la que establece la sala de lo contencioso administrativo en la Corte para poder reclamarle al Estado comportamientos indebidos frente a los particulares. Es la Constitución la que nos garantiza todos los derechos y todas las libertades. Si nosotros empezamos a no valorar la Constitución, o a permitirle o a apoyarle a cualquier irresponsable o a cualquier político que tiene una mayoría coyuntural en la Asamblea, a trivializar la Constitución con reformas, vamos a llevar al despeñadero el país. Y cuando los países van al despeñadero, a ver si la gente entiende que es toda la gente la que se va al despeñadero, la que entra en la miseria y la que sufre la represión. Le voy a poner el caso de los oficiales de policía, que han sido 2 o 3 casos que simplemente no aceptaron cumplir una orden en este periodo ya, con Bukele. No aceptaron una orden de represión en particular. Los destituyeron inmediatamente, los trasladaron de manera punitiva. Bueno, yo estoy seguro que esas personas en poco tiempo, más pronto que tarde, se van a amparar y que el amparo les va a permitir que los reinstalen en el cargo, y si han sufrido percance económico por esa acción arbitraria de la autoridad, los van a compensar. Esos derechos son los que tiene garantizada la Constitución. Entonces, y sobre todo cuando es el periodo como el que estamos viviendo de unos gobernantes que son completamente arbitrarios y que no tienen la más mínima estima la dignidad de las personas. Si desde el mismo presidente de la República se pasa la vida insultando, descalificando, difamando a los opositores políticos y a cualquier persona, y tiene organizado un búnker en casa presidencial con más de 100 personas pagadas con nuestros impuestos para estar descalificando e insultando en las redes sociales a cualquiera que opine algo distinto, esas cosas no se valen en una democracia, y la única manera de que estemos protegidos, aunque a veces tarden los procedimientos constitucionales, es la Constitución de la República. Cuando nosotros en aquel momento, a inicios de los 90, quisimos hacer el esfuerzo para que el órgano judicial, para que la justicia tuviera independencia política, a estas cosas nos referíamos. Hicimos lo correcto, y de esa independencia política del órgano judicial hemos vivido durante estas décadas sin sucumbir ante los intentos, que ha habido unos cuantos, del poder, de ejercer el poder de manera autoritaria o de manera arbitraria. Entonces la Constitución es muy importante, es central, no es abstracta, es lo más concreto de todos los días. Todos los derechos de todas las personas de todos los días, todas sus libertades están garantizadas en la Constitución. Y el gobernante o la autoridad que las atropelle o que las irrespete, lo puede hacer por la fuerza en un determinado momento,
pero tenemos las armas y la seguridad de que le vamos a pasar la factura y que lo vamos a hacer rendir cuentas más adelante, mientras tengamos una constitución como la tenemos. Si ya luego le dan vuelta, como hizo Venezuela y otros países, a la constitución, y entonces sí ya no va a haber garantías para nadie. Salvador, quería agregar a tu comentario que todo lo que tú has planteado nos costó 75,000 muertos. Si la gente mucho más en realidad. Y si la gente se olvida de eso, definitivamente creo que no estamos en lo que estamos. Sí, bueno, comenzando por el ministro de Defensa, que nunca combatió y no estuvo en la guerra, pero bueno. Sí, pero lo que tú planteas, la obediencia tiene un límite, y ese límite es la Constitución. Cada acto que se desarrolle fuera de esa situación no es posible, y tú acabas de plantear lo de unos oficiales de la PNC. Así se puede plantear lo del 9 de febrero, como una diferencia entre una cosa y la otra. Estos tuvieron la dignidad de renunciar, los otros nos han dejado una operación sin rostro y sin nombre, violando la Constitución, que es el tema de ellos y que fue lo que en los acuerdos de paz se plantearon como reforma constitucional para un nuevo caminar. Sí, diputada Díaz, tal vez aquí... ya me ve, ya me escucha. Ya, sí, la escuchamos. Ay, muchas gracias, perdón. Un poco tal vez sí. en lo que se desconectó, don Salvador y el general nos hablaba un poco de esa, que usted ya lo había notado, como esa, ¿se acuerda del 91? Del 92, que fueron las reformas constitucionales del 91, le dieron la legitimidad total a la Constitución a partir de la incorporación del FMLN a ese proyecto. Comenzando, una Constitución es la norma fundamental que rige la actividad del Estado, ¿verdad? Es como un pacto social. Allí se consignan las aspiraciones, las exigencias, los mandatos y derechos fundamentales del pueblo soberano. En la Constitución, que está por encima de todo, ¿verdad? De las leyes, reglamentos. Bueno, después de la Constitución, en nuestro orden jurídico están los tratados internacionales, convenios, después las leyes secundarias, reglamentos, ordenanzas, etc. Todo está para funcionar en función de la persona humana. Aquí se encuentran en la Constitución valores, principios que todas y todos debemos de cumplir fielmente. Durante muchos años, por no decir del siglo XIX, cuando estuvo la primera Constitución en 1824, se han dado 13 constituciones, ¿verdad? Y una más que parece que no entró en funcionamiento, pero las más destacadas, porque reunían todos estos factores que he mencionado, aspiraciones, derechos fundamentales, etcétera, son como unas 3, 4. Se caracteriza la del 1824, la de 1886, la de 1850, que asume todos los derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y la de la 83, perdón, y no participaban siempre todas las fuerzas vivas, ¿verdad? En el caso de la que se reforman en el 92, recoge una parte de la sociedad que estaba excluida. Usted sabe que del año 83 se hizo en plena guerra civil. Es una constitución que surge en ese contexto y no lo podemos obviar, ¿verdad? El poder constituyente de aquel momento, los constituyentes que elaboraron el texto, no tenían suficiente la legalidad democrática, ¿verdad? Porque las elecciones de ese poder, ¿verdad?, se llevaron a cabo dentro de una guerra y al margen de un importante sector de la sociedad civil que estaba alzado. Entonces, lo que había que hacer para que esa constitución fuera realmente pactada por todos los sectores era reformarla. A partir de ese momento empieza a adquirir su legitimidad, ¿verdad? Porque está la representación de todas las fuerzas vivas políticas del país.
y da salida precisamente a causas que habían originado la guerra civil. El autoritarismo, ¿verdad? La forma de que sobre todo los sectores de la sociedad estaba el factor militar. Yo contaba pues que en la mesa de diálogo que se da en La Palma, una de las cosas que se señalan, ¿verdad?, es precisamente que debía de haber, ¿verdad?, un sometimiento del poder militar al poder civil y que a esa constitución no nos podíamos acoger intacta como estaba. Entonces hubo que pelear, luchar, discutir, dialogar, concertar 8 años, ¿verdad?, particularmente del 90 al 92. Y de esa forma pues se construye una constitución más adecuada, totalmente, para que todos funcionemos y ahí se da la legitimidad de la Constitución. Una parte es que el modelo económico que se plasma en esa Constitución es un punto de partida, ¿verdad? En el artículo 103, 105, se busca realmente que ese orden económico sea con justicia, pero lo que tuvimos años posteriores no fue así. Eso ha traído una gran conflictividad también en la sociedad. Pero bien, destacando los elementos fundamentales, ¿verdad?, como producto de acuerdos de paz, se realizan 34 reformas a la Constitución, dando origen a un nuevo marco legal y a una nueva institucionalidad. Instituciones que ya estaban son reformadas y otras que surgen producto de esos acuerdos. En materia de derechos humanos, ya lo explicábamos en el anterior punto, seguridad pública, defensa nacional, sistema electoral, sistema judicial. Es decir, la sociedad, el Estado salvadoreño, tiene a partir del 92 un nuevo marco institucional hacia un Estado democrático de derecho. Las Fuerzas Armadas asumieron una nueva doctrina, ¿verdad? Y es precisamente lo que nos tuvo en la interpelación el 9 de febrero, por lo del 9 de febrero, perdón, este 21 de agosto, discutiendo el centro del debate era por qué se incumplió la doctrina constitucional, por qué el titular ministro, una autoridad militar, que ponderiza más una orden ejecutiva que cumplir la Constitución, ¿verdad?, como lo manda el artículo 232 de la Constitución, que es bien explícita. Habla de que dice que el mandato que le da es hacia alrededor de que cuando una autoridad civil o militar, 235, todo funcionario civil o militar antes de tomar posesión de su cargo protestará bajo su bandera de honor, palabra de honor, ser fiel a la República, cumplir y hacer cumplir la Constitución, ateniéndose a su texto, cualesquiera fueran, dice, ateniéndose a su texto cualesquiera que fueran las leyes, decretos, órdenes o resoluciones que le contraríen, prometiendo además el exacto cumplimiento de los deberes que el cargo le impone, por cuya infracción será responsable conforme a las leyes. Y lo que sucedió el 9 de febrero es que se violentó esta doctrina. Yo me recuerdo que en el 2014 un candidato, estábamos en la segunda vuelta electoral, pidió a la Fuerza Armada intervenir en el resultado electoral. Y la Fuerza Armada, en pleno, los altos oficiales dijeron no, vamos a respetar que el Tribunal Electoral dé el resultado. Se respetó. Y muchas veces ha habido como, digamos, pretensión de usar la Fuerza Armada para otros fines. Pero ahí están sus funciones en el 212 y su responsabilidad y sobre todo el titular de cumplir la Constitución antes que cualquier cosa. Entonces, de eso se trataba el 9 de febrero. ¿Por qué el ministro participa? Primero dijo en la interpelación que andaba acompañando,
Después dijo que andaba observando y terminó diciendo que estaba supervisando. Y también nos dijo que el batallón presidencial fue el que hizo todo. ¿Y de quién depende el batallón presidencial? Del presidente. Y él que andaba supervisando. Uno se pregunta, el plan operativo, el dispositivo, pero jugó un papel. Uno cuando supervisa algo es un plan. Y el plan estaba para tomarse la Asamblea Legislativa y ejercer la función del legislativo, ¿verdad? Donde usurpa el poder el presidente. Entonces, hay cosas que han quedado más claras en la interpelación, porque la interpelación es para que nos explique el funcionario que llega su conducta o actuación en relación a la Constitución y a las leyes. Entonces, en la legitimidad que vimos nosotros en la reforma constitucional del 92, es precisamente que todas y todos, ¿verdad?, estamos cumpliendo la Constitución satisfechos. El diputado general Mauricio Vargas siempre dice una cosa: con el pacto de paz y con la reforma constitucional, la política no se va a hacer a través de las armas, ni las armas se van a meter en la política. Y esto es clarito, como el agua. Entonces, cuando un funcionario sobrepasa, y en este caso, algo tan fundamental como las funciones que tiene la Fuerza Armada, uno se preocupa mucho, ¿verdad? Y ahora el país, casi 29 años después de la firma de la paz, se ve en una disyuntiva: o avanzar en la consolidación democrática que abrieron los acuerdos de paz, con todas estas reformas políticas que ahora todas y todos debemos de practicarlas porque son constitucionales, o se cambia el rumbo, ¿verdad?, y se va a un autoritarismo que nadie quiere y a atribuciones que no se le han dado a un órgano se empiezan a evidenciar que se van a empezar a cumplir. Es decir, se rompe la independencia de poderes, el peligro que puede recurrir ahorita, ¿verdad? Y por eso es importante que nos den las explicaciones. Nosotros vamos a dar las recomendaciones respectivas como Asamblea Legislativa, pero también esto sigue, porque hay que investigar más actuaciones que se dieron fuera de la Constitución y la ley. Por eso se creó la Comisión Especial para los Hechos del 9, antes, durante y después, ¿verdad?, del 9. Entonces yo quiero redondear de que para nosotros la reforma producida en el 92 sí viene a legitimar la Constitución, ¿verdad? Por supuesto que tenemos más retos y desafíos de perfeccionamiento. Es una Constitución que da para que todas y todos los salvadoreños vivamos en un ambiente de libertad, de respeto de derechos, sin que nadie nos vaya a coartar, inhibir o violentar nuestros derechos. Las instituciones están creadas, puede reformarse para que sean mejores, puede exigírsele mejor competitividad, pero eso es de la vida cotidiana, del funcionamiento, pero lo fundamental ya está plasmado en la Constitución. Y cuando hablamos de que hay deudas todavía en materia económica, social, estamos en ese estudio de revisión. Por ejemplo, esta semana hemos acompañado para que el alimento sea un derecho humano, ¿verdad?, como tal catalogado. Igual el derecho al agua, el derecho de los pueblos indígenas, ya los logramos a ser incluidos, y faltan otras cosas, pero lo fundamental de las reglas para la convivencia, para hacer propuestas, para hacer reformas y todo, ya está dado en el sentido y en el ámbito que nos permite el aspecto político constitucional. Entonces, pero fue necesario, pues, estas reformas que se hicieron, estas 34 reformas en el acuerdo de paz, que se hicieran para lograr, pues, su legitimidad y que realmente todas y todos los salvadoreños la cumplamos. Y usted ve nuestro grupo parlamentario cuando jura
ante la Constitución cada 1 de mayo, cuando es necesario, está para cumplirlo al pie de la letra y defenderla. Pero lo hacemos con orgullo ahora, porque hemos producido eso. Si usted me dice cómo era el momento, que el 15 de octubre del año 84 en La Palma, que el presidente Eduardo Lón dice, acójanse a eso, un asombro y un rechazo, pero ¿cómo, verdad? Si nos hemos precisamente levantado contra esa constitución que le da poder total al componente militar, ¿verdad? Y claro, ahora que ya todos hemos participado, ¿verdad?, de la estructuración de este nuevo marco legal institucional, estamos obligados todas y todos a cumplirlo, porque ahí están plasmados los derechos fundamentales de la gente y que se tienen que cumplir, ¿verdad? En ese sentido, pues, sí, para nosotros logra su legitimidad en el momento, pues, que las reformas constitucionales se dan y que abrieron paso a un proceso democrático en el país que garantice al pueblo soberano, pues, el ejercicio pleno de sus libertades y sus derechos civiles y políticos, sin temer a nada. Y que también sea una constitución transparente. Por eso, como hemos visto, la gestión actual del Ejecutivo, que atropella la Constitución, que no permite el libre ejercicio de los poderes, que se entromete, ¿verdad?, que quiere obligar a otro poder a hacer las cosas nosotros, y evade sus responsabilidades. Nosotros hemos creado 2 comisiones especiales recientemente. Una que tiene que velar por la libertad de expresión y de libre ejercicio del periodismo y no usar los fondos públicos para atacar opositores cuando la sociedad es plural, la sociedad es democrática, es de minorías y mayorías representativas, es decir, no es excluyente. Y la otra comisión especial es la que tiene que ver con los fondos autorizados de emisión de letes, bonos, y colocados a nivel nacional e internacional, cómo se están usando, ¿verdad? Y esto es por la falta de transparencia del Estado, particularmente el Ejecutivo. Entonces nos hemos visto obligados a esas comisiones especiales porque están limitando, obstaculizando el Ejecutivo, el libre ejercicio que tiene que tener la Corte de Cuentas. La misma Fiscalía se le está exigiendo que cumpla su papel por oficio, ¿verdad? Es decir, por lo que le manda la misma Constitución, de ver cómo, porque él defiende los derechos del Estado y de la legalidad. A él, en la reforma constitucional del 92, se le pasó el inicio de la investigación. Y entonces cuando pasa el tiempo y se está pasivo de esas instituciones, uno exige, pues, y exige equilibrio, ¿verdad? Porque todos los organismos creados por los acuerdos de paz y las reformas que se le hicieron a los que ya estaban, tienen a su base que haya funciones. Entonces yo diría, pues, que si alguien me pregunta así, y lo he dicho siempre, pues, que la Constitución ahora logró, a partir del 92, tener esa legitimidad porque están representadas todas las opiniones de todos los sectores y están garantizadas, pues, la democracia y las institucionalidades que de ahí se derivan, y los derechos, por supuesto, de la gente. Muchísimas gracias, diputada. Y hay un punto que yo quisiera destacar en su primera intervención, que usted empezó a señalar, el tema de las cláusulas pétreas. Entonces, sí creo que me interesa personalmente a mí, creo que a todos los que nos están viendo, cómo fue ese debate de las cláusulas pétreas en el marco de la negociación de los acuerdos de paz. Tal vez, general, usted tal vez nos puede empezar a dar su perspectiva de esto y después los demás ponentes. Bueno, brevemente para que tengamos la interactuación con los otros colegas. Este fue uno de los principales crisis que tuvo el acuerdo de paz. Entre otros, esto produjo una crisis porque había 2 corrientes de pensamiento. Uno, reforma de las cláusulas pétreas, entre las cuales estaba la
reforma que reforma el artículo que reforma la Constitución. Eso definitivamente para nosotros no era aceptable. Y no era aceptable desde el punto, para nosotros el camino era las reformas puntuales que incorporaban los aspectos a considerar que no estaban incluidos o que debían de reformar en la Constitución para seguir adelante tal cual se hizo. Los acuerdos de paz se llaman una reforma al sistema político. No se llama reforma económica, ni plan de gobierno, nada. Se llama reforma al sistema político que potenciara una democracia, la colocara en mejores condiciones para que fuera ella misma la democracia la que fuera creciendo en el tiempo y el espacio con la incorporación de todos los salvadoreños y no en un asistencialismo que la democracia crece y se desarrolla en función de un acuerdo o de un decreto. Eso es totalmente falso. La democracia se construye día a día. ¿Cuál era el temor nuestro? El temor nuestro es la modificación de valores, de principios, de derechos que pudiese venir conforme al dejar totalmente abierto una reforma de una manera que a nuestro pensar y entender como corriente de pensamiento corría ese riesgo. Adicionalmente, yo tenía la firme convicción que muchas cosas de esa Constitución, especialmente comenzando por ahí por la de 1950, donde se da una modernización bastante fuerte de tipo social a la Constitución, eran aprovechables, se podían mejorar en su continuidad e independientemente, en ese momento la Constitución estaba amenazada por el alzamiento de los insurgentes que atentaban contra el asunto del Estado. Porque el tema no es ese, pero mi pensamiento como negociador, yo les decía, miren, lo que yo he visto en la historia es el uso de la violencia política, no para cambiar factores estructurales, sino para poder tomar el poder e instaurar la dictadura del proletariado. Ese era mi pensamiento, independientemente quien lo comparta o no lo comparta. Ese era mi pensamiento y por tanto para mí el factor de la estabilidad, dije desde la primera intervención, es un atributo indispensable de la Constitución. Todas las constituciones normalmente tocan con pinzas. Las que funcionan mejor en las democracias tocan con pinzas la Constitución y lo que introducen en un momento determinado son nuevos derechos, nuevas circunstancias que en el tiempo y el espacio van naciendo. El factor de la tecnología ahorita, por ejemplo, el factor de la ley del agua, que como un medio, como un factor de derecho humano para la vida. Esto definitivamente era mi preocupación en ese sentido. Y el tiempo, en este momento me está dando la razón. Porque hay anda un ronrón por ahí de que dicen que quieren cambiar la Constitución y que quieren llamar a una constituyente. Valoremos la Constitución que tenemos. Y hay muchas cosas que se pueden aprovechar, que se pueden darle una continuidad y que no representen una amenaza a los valores, a los principios y a los derechos de las personas. Yo me pregunto, si esas cláusulas pétreas no estuvieran, ¿no se les ocurre que ya pudiesen haber cambiado el aspecto de la obediencia de las Fuerzas Armadas y convertirlas en una guardia pretoriana, tal cual está sucediendo en el momento actual? Las cláusulas pétreas tienen un valor en sí,
tienen un espíritu de legislador constituyente que prevé, de acuerdo a la condición y a la situación que vive, evitar un desborde de ello. No estamos en Suiza, no estamos en un país nórdico, estamos en El Salvador. Y definitivamente, bueno, Nidia habló de 13 constituciones, pero no habló de las interrupciones de la continuidad constitucional que hubo en esos periodos. Porque los golpes de Estado eso constituían. No eran una reforma constitucional, pero era un detener la continuidad de la Constitución en un momento y arrancarla en el término posterior. Esos análisis fueron los que se hizo, por lo menos mi persona, y yo he platicado mucho con Salvador porque tengo mucho respeto por su capacidad de análisis y más que todo su sinceridad y la lealtad a sus principios. Y no siempre hemos concordado, pero no estoy de acuerdo con sus ideas, no está de acuerdo con mis ideas, pero hemos discutido sin recurrir a la violencia. Y ese es el valor constitucional. Eso es lo que tiene que primar. Y en los artículos pétreos, te lo repito así, las dos corrientes de pensamiento, cambiar el detente para reformar el que no permite la reforma, y los puntos puntuales fue la crisis, porque dije el 30 de abril se terminaba esa legislatura, y como es 2 legislaturas, la siguiente la tenía que ¿cómo se llama?, que ratificar. Si no se hacía el 30, la iba a hacer la entrante, entonces iba a esperar 3 años. O sea que íbamos a llegar a 1994, y creo que el acuerdo no prestaba sostenibilidad esperando la reforma de la Constitucional, que era un factor que se pedía, con razón, sin razón. Yo creo que había muchas razones de muchas cosas que cambiar, algunas sobredimensionadas desde un concepto político ideológico, otras racionales que eran factores psicosociales de la estructura que había que modificar para elevar el rendimiento de la democracia en El Salvador. Y por eso es que defiendo yo me tracé una línea ese día, así como en el conflicto me tracé una línea y dije, el FMLN de aquí no pasa. En la negociación también me tracé una línea y dije, esta línea hay que trazarla y de aquí no voy a pasar. Estoy en la construcción de la democracia y esa línea que tracé es la que no quiero que se sobrepase. Si mientras no me convenzan que se necesita realmente una liberación de los valores constitucionales o unos cambios sustantivos y no un aire fresco, una renovación con los factores del tiempo, yo no voy a caminar en esa dirección, pero para la oportunidad de los compañeros, ahí termino mi intervención. Gracias, general. Tal vez, don Salvador, usted nos puede contar cuál fue la postura de su lado de la mesa en 1990 respecto al tema de las cláusulas pétreas y cómo esa postura fue evolucionando y por qué, y en qué terminó. Sí, bueno, antes de la postura, que es un tema importante realmente, quiero decirle al general que si yo lo hubiera oído en aquellos tiempos hablando como habla en estos tiempos, me hubiera ahorrado 15 años de estar en la guerra. Entonces, lo que pasó en ese momento es que efectivamente nosotros, la delegación del FMLN, llevamos una posición muy fuerte para reformar el 248, para hacer menos rígido el mecanismo de reforma constitucional, porque creíamos, a la luz de lo que estábamos observando, que el acuerdo podía ser un poco reductivo, que no querían soltar prenda a la representación del gobierno, y que mientras estábamos reunidos en el Hotel Paraíso Radisson en México, aquí en San Salvador había manifestaciones y campos pagados todos los días de los grupos más ultraconservadores y reaccionarios diciendo que por nada del mundo se cambiaba la Constitución.
la habían irrespetado 150 años, pero a la hora de cambiarla por una vez en la vida para bien, resulta que no se podía cambiar la Constitución. Entonces la delegación del gobierno tenía esa presión, digamos, social en el país y no estaba abriendo mucho el grifo para hacer concesiones. Y nosotros dijimos, bueno, ok, si no vamos a hacer reformas puntuales, vamos a debilitar el mecanismo para hacer reformas más adelante. Después en eso tuvimos un receso de 3 días a mediados de abril de ese año que aprobamos la reforma constitucional en 1991 y tuvimos una reunión, los negociadores del Frente, con varios de nuestros dirigentes que no estaban en la mesa en un hotel de Cuernavaca y reflexionamos bien y dijimos, bueno, qué brutos realmente nosotros, y si realmente tenemos algunas conquistas importantes, lo menos que queremos es que cualquiera con cualquier mayoría parlamentaria coyuntural revierta esas reformas. Entonces a nosotros mismos no nos conviene que se debilite el mecanismo de reformar la Constitución. Y entonces no le comunicamos inmediatamente al gobierno que habíamos cambiado la posición, la seguimos utilizando como una cuestión táctica para obtener más concesiones en reformas puntuales. Pero llegado un momento sí les comunicamos que ya no estábamos sosteniendo la reforma del 248 y que nos íbamos a quedar con las reformas puntuales. Y realmente hicimos bien, hubiera sido un desastre haber modificado el mecanismo para reformar la Constitución, porque entonces cualquier político irresponsable que coyunturalmente tenga una mayoría podía dar al traste con todas las cosas de la Constitución. Nosotros sabemos pues que las cláusulas pétreas, tanto las que se llaman formales, que son justamente estas del mecanismo para reformar la Constitución, están desde la Constitución de la República Federal Centroamericana en 1824 y en todas las constituciones ulteriores. Algunas incluso fueron más duras. La de 1871 planteaba 6 años para volver a considerar la reforma que se hubiera aprobado o discutido antes. Y así fue desde el 72, en el 80, la del 83, la de 1950, la de 1962, todas tenían esa cláusula pétrea a nivel de las cláusulas formales. Y en las cláusulas pétreas materiales, yo creo que eso sí ha estado también igual desde 1824 y todas se han referido de manera particular, la Constitución de 1898, muy expresamente la de 1945 después del derrocamiento de Martínez y la de 1983, por supuesto, referidos a que no se puede cambiar el sistema republicano, democrático y representativo y que no se puede tocar la independencia de poderes del Estado, que no se puede tocar la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia, porque el rum del que habla Mauricio, lo que seguro van a querer estos es la reelección, porque ya lo vimos eso, se lo recetaron varias veces en Venezuela, se lo trataron de recetar en Colombia y no pudo Uribe, pero cuando un dictadorzuelo entra al poder siempre quiere perpetuarse en el poder. Y digamos, las cláusulas pétreas de nuestra Constitución, tanto las formales que se refieren al modo de reformar la Constitución, como las cláusulas pétreas materiales, son una tradición, son una historia que viene desde siglo y medio y creo que las debemos seguir respetando. El FMLN, como digo, entró a la negociación con la tesis de cambiar el 248. Eso era un error y nosotros nos dimos cuenta de que era un error y lo corregimos a medio camino. Entonces, ya no insistimos en ese punto, pero durante varias semanas sí fue un punto, digamos, bien fuerte de enfrentamiento con la delegación del gobierno. Muchas gracias, don Salvador. Y tal vez usted, diputada Díaz, ya nos queda poco tiempo para terminar esto, pero tal vez nos puede desarrollar cómo la perspectiva desde ahora en el 2020, cómo ven desde ese FMLN histórico y ahora partido político, esos dos temas de las cláusulas pétreas y las reformas a la Constitución, a partir de todo ese protagonismo que tuvieron ustedes en los acuerdos de paz y en cómo se ratificó y se legitimó estas
estos dos elementos de la Constitución. Sí, bueno, más allá de lo que dice Salvador, pues que reconocimos que no había una correlación también y no era conveniente reformar el 248, que fue producto también de todo ese gran debate nacional que hubo, ¿verdad? De reflexión, y que era mejor hacer puntuales las reformas en la Constitución, y que podía, si se reformara el 248, tener un riesgo en el futuro también, ¿verdad?, de que esa rigidez institucional del procedimiento, si se cambiaba, podía llevar a que en un momento determinado, de lo que gozaba de legitimidad ya, los acuerdos pudieran ser puestos en riesgo en una circunstancia adversa, ¿verdad? Pero bien, el 248 a lo que se refiere es principalmente a que dice la reforma, ¿cómo se da, ¿verdad?, el procedimiento? Se necesitan dos asambleas, una que reforma por mayoría común, ¿verdad?, es decir, la mitad más uno, y sin cambiar una coma, la siguiente legislación ratifica por 56 votos. Y cuando digo sin reformar, ni siquiera una coma de la redacción que viene de la legislatura anterior. Eso de estabilidad, ¿verdad?, y legitimidad. Pero también dice que ese artículo que no podrán reformarse en ningún caso los artículos de esta Constitución que se refieren a a la forma y sistema de gobierno, al territorio de la República y a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia de la República. Quien pretenda perpetuarse en un cargo que no haya alternancia, y que quiera continuidad en la presidencial, aquí encuentra, digamos, un seguro que no podrá ser. Y si lo llegaran a cambiar este artículo, porque pudieran tener una mayoría legislativa, tiene que esperar otra asamblea, ¿verdad?, que la produzca la reforma, la ratificación, ¿verdad? Porque, digamos, en el 21, si hay una correlación que se instala en la asamblea a favor de que haya continuidad en los mandatos presidenciales, tiene que reformar la Constitución primero, ese periodo 21-24, y hasta el 24-27, ese periodo legislativo tendrá que ratificarlo, ¿verdad?, si logra la correlación. Vaya, pero después de reformado esto, viene la reforma a los otros artículos que quieren reformar, entonces pasan otros periodos legislativos, ¿verdad? No es fácil. Nosotros queremos un sistema democrático, plural, de minorías, mayorías y de la alternancia en el Ejecutivo. En eso nos mantenemos y tenemos que seguir luchando por preservarlo. ¿Cuáles son los artículos del sistema político? Están contemplados particularmente en el título 3, el Estado, su forma de gobierno y sistema político, que comienza en el artículo 83 hasta el 89. El artículo 85 trata de cómo es el gobierno, republicano, democrático y representativo. Muchos aspiramos a que sea participativo también, ¿verdad?, pero hay otros mecanismos que se pueden también usar mientras se lograría un día que el pueblo decida, pues, esta situación. Pero hoy por hoy es así, democrático y representativo. El sistema político es pluralista, es decir, varias corrientes de pensamiento ideológico y expresiones políticas. Y se expresa por medio de los partidos políticos, que son el único instrumento para el ejercicio de la representación del pueblo dentro del gobierno. Esto es muy importante porque dice que solo es a través de partidos políticos que se ejerce el poder.
el gobierno, que tiene que ver con lo que caracteriza la Constitución, que son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. No habla de independientes. La anterior sala interpretó y actuó sobre este artículo y creó la figura de los independientes. Pero cualquiera que lee bien y comprende esta situación sabe de que no debían de estar los diputados que no tienen un partido, ¿verdad? Más que independencia es no partido. Después sigue la parte de que las normas, organización y funcionamiento se sujetarán a los principios de la democracia representativa, o sea, el Parlamento también, ¿verdad? La existencia de un único partido oficial es incompatible con el sistema democrático y con la forma del gobierno establecido en esta Constitución. El poder político emana del pueblo. Los órganos del gobierno lo ejercerán independientemente dentro de las respectivas atribuciones y competencias que establece esta Constitución, y ese es el tema también. Cuando un poder quiere mandar a otro poder y se mete en las competencias del otro, ¿no? Ahí está cuando se caracteriza un golpe, ¿no? Una usurpación de poder, llamamos nosotros, lo que sucedió el 9 de febrero, cuando el Ejecutivo, presidente Bukele, se mete a la Asamblea, llega a sentarse a la mesa directiva, ocupa la silla del presidente, toca el bong y comienza la reunión, sin haber sido ni siquiera invitado o haberse cedido la palabra, ¿verdad? Por parte del poder legislativo. Ese es el golpe. Y haberlo premeditado y haberlo planificado, ¿verdad? Como una presión. Hasta se llamaba de que vinieran otros a sentarse a las sillas de los diputados. Estaban invitando a la insurrección y de ahí escoger personas para que fueran a aprobar una autorización de 109 millones. Entonces, ahí se ejerce para nosotros el golpe, cuando se usurpa un poder. Es como que el presidente Ponce vaya a Capre sin que lo inviten, llegue directo donde se reúne el Consejo de Ministros, se siente en la silla presidencial del presidente Bukele y comience a dirigir la reunión, o que vaya al órgano judicial, entre directa a donde se reúne la sala en pleno, perdón, la corte en pleno, y comience a dirigir, usurpando las funciones del doctor Pineda. Entonces, pero no solo en eso, sino que en otras competencias, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita la transferencia de recursos planificados en el presupuesto para dársele a una rama del Ejecutivo y sin pasar por la Asamblea, como dice la Constitución, va directo el presidente y lo traslada, le dice al ministro de Hacienda, traslade, más allá de la competencia que puede tener en algunas transferencias Hacienda. Entonces, la discusión con el ministro de Agricultura es esa ahorita, pues, no debe, ¿verdad? Un órgano como otro. Entonces, aquí dice independencia dentro de las respectivas atribuciones y competencias que establece esta Constitución y las leyes. Las atribuciones de los órganos de gobierno son indelegables, pero estos colaborarán entre sí. Bueno, aquí se hace con mucho respeto, ¿verdad? Con tolerancia, pero si yo vengo, insulto, abuso, mando, ordeno a otro y no le cumplo, ¿verdad? Sino que le obstaculizo su camino en el ejercicio de sus competencias, no contribuimos a la armonía, ni estabilidad, ni convivencia. Entonces, este artículo también está dentro del sistema político y hay que cumplirlo. Y no puede venir interpretando cualquiera hasta lo que quiera. Y de ahí pues está los órganos fundamentales que son legislativo, ejecutivo y judicial, y que los funcionarios son delegados del pueblo y no tienen más facultades que las que expresamente da la ley. Y ahí viene otro artículo que está dentro del capítulo del sistema político, que reconoce el derecho al pueblo a la insurrección, pero solo con el objeto de restablecer el orden constitucional. Y el 9 de febrero, para un ejemplo, no se había roto el orden constitucional, rompieron el orden constitucional al meterse en este golpe y usurpar la función legislativa, ¿verdad? Entonces, y se habla de que va a haber una insurrección, ahí han dado escuchando,
y que van a deponer actualmente a todos los diputados para que no le obstruyan el camino al Ejecutivo, ¿verdad? Eso no va. Lo que debe haber es realmente una capacidad de diálogo, de respeto y de respeto a las competencias de cada uno y cumplir la ley, ¿verdad? Es lo que demandamos nosotros. Muchas y gracias, ahí diputada. se va constatando, Perdón, en la medida en que las aproximaciones, pero todos tienen que diputada, tener su paciencia. Diputada, perdón que le interrumpa, pero ahorita el tiempo ya se nos comió. Sí, cómo no. Entonces, nosotros estamos pues porque en aquel momento la lucha por el 248, como es fundamental para una reforma política, se dio y pues no se dio concreción, pero sí se dio el debate. Comprendimos que no debía de hacerse. Eso no quita que uno siga aspirando a una sociedad más igualitaria, a hacer reformas de carácter político, como es la paridad entre hombres y mujeres, como es que un día la población pueda ser consultada para los grandes temas, más allá del sufragio, ¿verdad? Pero estos son otros temas que son aspiraciones dentro del pueblo salvadoreño y dentro de algunos de nosotros para seguir perfeccionando una democracia más abierta. Buenísimo, muchísimas gracias, diputada, y agradecerles a nuestros tres panelistas, a don Salvador, al general Vargas, a la diputada Díaz. Ha sido muy valioso para todos los que nos han visto, para mí personalmente, hablar con ustedes y usualmente escuchamos conversatorios de ustedes sobre los acuerdos de paz, pero enfocarlo en el tema de reformas constitucionales ha sido particularmente valioso en esta mañana, así que les agradecemos mucho. Y bueno, les invitamos a que continúen porque lo que viene en el siguiente segmento es el análisis de la Constitución de una generación distinta a la del 83 y distinta a la del 92, como ven la Constitución ahora y en los próximos años, el futuro de la Constitución. Gracias y acompáñenos. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes.